Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que hayan hecho esto, les digo, es una prueba de la salvación dinámica, la cual hizo que los creyentes se despojaran de sus posesiones terrenales. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Quizás nos parezca extraño, pero hubo un tiempo cuando la iglesia era algo nuevo sobre la tierra. Hechos 2 describe el inicio de la iglesia y el vivir de los creyentes al comienzo de la era de la gracia. En el programa de hoy se presentará una perspectiva penetrante de la iglesia primitiva, la cual nos iluminará en cuanto a nuestra práctica presente de la vida de iglesia. Una vez más, le damos la bienvenida al Estudio Vida de Hechos con Witness Lee. Este es un programa producido por LSM. Y aquí está con nosotros Eric Romero para darnos los comentarios de hoy. Saludos, Eric. Bienvenido al programa. Gracias. Hoy veremos cómo Dios en Cristo, por medio del Espíritu, se movió a través de los apóstoles y de los creyentes en la iglesia primitiva. El programa de hoy será un estudio vida de hechos muy rico. Eric, muchas personas consideran que el libro de Hechos solo describe milagros y portentos. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto el cuadro que presenta respecto a la vida de iglesia. ¿No es así? Sí, algo central que vemos en Hechos es que los creyentes practicaron la vida de iglesia. Y quisiera definir a lo que me refiero cuando digo vida de iglesia. Muchos creyentes erróneamente hablan de ir a la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio físico, no es un lugar a donde vamos, sino que los creyentes son la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y los creyentes son los miembros de dicho cuerpo. Los creyentes de Cristo debemos tener una vida de iglesia, lo cual significa que día tras día debemos vivir y movernos en el cuerpo de Cristo. Todos los días debemos participar en la comunión del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir. La iglesia es la expresión de Cristo, así que día tras día debemos estar en la comunión del cuerpo de Cristo. La vida de iglesia no se practica solamente los domingos por la mañana, sino todos los días y de casa en casa. Diariamente los creyentes debemos disfrutar comunión unos con otros. Esta es la vida de iglesia. La vida de iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto fue lo que disfrutaron los primeros creyentes. En Hechos vemos cómo ellos vivieron y se movieron en el cuerpo de Cristo, teniendo comunión unos con otros de día en día y de casa en casa. Esta es la vida de iglesia que debemos practicar continuamente. En Hechos 2:42 vemos un cuadro maravilloso del inicio de la vida de iglesia. ¿Qué tal si leemos este versículo? Dice así: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Con este versículo estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante. En el comienzo de la vida de la iglesia, los creyentes, así al comienzo mismo de la vida de la iglesia, perseveraban en dos cosas: en la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Ambas cosas pertenecían a los apóstoles, o sea que la enseñanza, como también la comunión, eran de los apóstoles. Tenemos que darnos cuenta que el Nuevo Testamento no tiene otra enseñanza
aparte de la enseñanza de los apóstoles. Además, cualquier otra enseñanza no sería ni bíblica ni ortodoxa. La única enseñanza ortodoxa es la que los apóstoles escribieron en los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Por consiguiente, Pablo, en 1 de Timoteo 1:3, le dijo a Timoteo: como te exhorté al irme a Macedonia, que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Esto de enseñar cosas diferentes se refiere a enseñar asuntos que difieren de la enseñanza de los apóstoles. Ustedes saben que en la cristiandad de hoy día existen muchas enseñanzas, las cuales no son la enseñanza de los apóstoles, y han sido la causa de disensiones y divisiones. Si damos cabida a diferentes enseñanzas, tendremos divisiones. Pero si solamente guardamos la enseñanza de los apóstoles, seremos uno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que debemos guardar? Claro que sí, la enseñanza de los apóstoles. Eric, el primer grupo de creyentes, según vemos en Hechos 2:42, perseveró continuamente en 4 cosas. Primero, en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, así como también en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Podría usted comentar con respecto a que los primeros creyentes no seguían las enseñanzas ortodoxas de los credos, sino que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles? El comienzo de la vida de iglesia es un modelo que nosotros, los creyentes neotestamentarios, debemos seguir hoy en día. En Hechos 2:42 dice que los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Claro, en aquel tiempo ellos no tenían tradiciones ni credos, así como los tenemos ahora, sino que solo tenían la enseñanza de los apóstoles, la cual incluye todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, comenzando con la encarnación de Cristo y consumando en la Nueva Jerusalén. La única enseñanza aceptada en el Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles. Si damos cabida a diferentes enseñanzas, tendremos divisiones. Pero si guardamos solamente la enseñanza de los apóstoles, seremos uno y guardaremos la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 4, Pablo exhorta a Timoteo a que se quedara en Éfeso para que mandase a algunos a que no enseñasen cosas diferentes. ¿Enseñanzas diferentes de qué? Diferentes de la economía de Dios, como lo explica el versículo 4. O sea, que solo debemos enseñar la economía neotestamentaria de Dios. La palabra griega traducida a economía es oikonomía, la cual se compone de 2 vocablos: oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Claro, hoy en día cuando se habla de economía, normalmente pensamos en dólares y centavos, pero en la terminología del Nuevo Testamento, la economía de Dios se refiere a su administración o plan doméstico, su ley o gobierno familiar, lo cual consiste en que Dios se imparte en su pueblo escogido y redimido para hacer la vida de ellos y su todo, a fin de que se edifique el cuerpo de Cristo. Así, este cuerpo edificado llegará a ser la novia de Cristo, su esposa, que consuma en la Nueva Jerusalén. Esta es la enseñanza de la economía neotestamentaria de Dios, la cual es la enseñanza de los apóstoles, desde Mateo hasta Apocalipsis. Esta es la única enseñanza que debemos ministrar, la enseñanza que nos guardará en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, tengo otra pregunta para usted. En cuanto a la enseñanza neotestamentaria de los apóstoles, ¿está todavía vigente y disponible hoy día? Sí, todavía está disponible hoy en día porque tenemos la Biblia en nuestras manos. Debemos darnos cuenta de que todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis,
es la biografía de una maravillosa persona. Es la biografía de Cristo. ¿Y quién escribió el Nuevo Testamento? Podríamos decir que los apóstoles lo escribieron, pero de hecho, el que lo escribió fue Cristo mismo como el Espíritu en los apóstoles. Veamos el Nuevo Testamento. Los evangelios presentan a Cristo en la etapa de la encarnación, pues muestran cómo Él efectuó la redención para el perdón de nuestros pecados. Y en las epístolas, desde Hechos hasta Judas, vemos al Cristo resucitado, a Cristo en la etapa de inclusión. Primera de Corintios 15:45 dice que en resurrección, el postrer Adán, Cristo, llegó a ser el Espíritu vivificante. Cuando nacimos de nuevo, Cristo como Espíritu entró en nuestro ser. Ahora Él vive y obra en nosotros y por medio de nosotros para edificar su cuerpo, es decir, para edificar la iglesia. Esto tendrá como resultado que sea preparada la novia de Cristo y Él pueda regresar. En breve, este es un resumen de la enseñanza de los apóstoles que vemos en todo el Nuevo Testamento. Entonces, Eric, ya que esto es tan crucial, ¿cómo podemos identificar cuál es la verdadera enseñanza de los apóstoles? Hay una manera objetiva por la cual podemos identificar cuál es la verdadera enseñanza de los apóstoles. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 3, vemos que el apóstol Pablo desposaba a los creyentes como una virgen pura a Cristo, nuestro esposo. La enseñanza de los apóstoles aviva nuestro amor por el Señor Jesús como nuestro marido. Si en verdad ministramos la enseñanza de los apóstoles, la cual se centra en la persona de Cristo, se despertará en las personas el deseo de consagrarse al Señor Jesús y amarlo a lo sumo. La enseñanza genuina revela este Cristo maravilloso a otros. Bien, en la próxima sección escucharemos más acerca de la enseñanza de los apóstoles y los otros 3 aspectos en los cuales perseveraba la iglesia primitiva. Continuemos con Witness Lee. Así como la enseñanza de los apóstoles es única, también es única la comunión de los apóstoles. Tenemos que darnos cuenta que todos los cristianos debemos tener una sola comunión, que es la comunión de los apóstoles. Y esta comunión está mencionada en 1 de Juan 1:3 y se refiere a la comunión que los apóstoles tenían con el Padre y con el Hijo. Esta es la comunión única. Pero entre algunos cristianos contemporáneos existen distintas clases de comuniones. Y digo esto porque ellos se niegan a incluir en su comunión a personas que no hayan sido bautizadas en su grupo. ¿Es esta la comunión de los apóstoles? No, pues su actitud indica que ellos han establecido su propia comunión, una comunión que difiere de la comunión de los apóstoles. La comunión de los apóstoles es una comunión abierta, es decir, que recibe a todos los creyentes verdaderos, sean estos bautizados por inmersión o por aspersión, o bautizados en su bautisterio o en otras aguas, por su pastor o no. Eso carece de importancia. Mientras hayan sido bautizados, hay que recibirlos. ¿Y cómo determina si un grupo cristiano es una división? Bueno, preste atención si recibe a todos los cristianos o no. Nosotros debemos recibir a toda clase de creyentes. Bueno, Eric, este programa se pone cada vez más interesante. ¿Cuál es la relación que existe entre la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los apóstoles? Es importante ver que toda enseñanza produce comunión. La comunión que tenemos se basa en la enseñanza que aceptamos. Si lo que enseño no abarca toda la enseñanza de los apóstoles con respecto a la obra y a la persona de Cristo,
entonces la comunión que se producirá de mi enseñanza será una comunión estrecha, divisiva y sectaria. Por eso es imperativo y crucial que solo ministremos la enseñanza de los apóstoles, desde Mateo hasta Apocalipsis, la cual presenta la maravillosa persona de Cristo desde su encarnación hasta la Nueva Jerusalén. La enseñanza de los apóstoles produce una comunión genuina que recibe a todos los creyentes. Cualquier grupo cristiano que no reciba a todos los verdaderos creyentes constituye una división y no practica la comunión de los apóstoles. Primera de Juan 1, versículos 2 y 3 dice: Y la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan anunció a los creyentes lo que había visto y oído para que ellos tuvieran comunión con los apóstoles, que es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Juan ministró la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza única de la economía de Dios con respecto a la maravillosa persona y obra de Cristo, él introdujo a los creyentes en la comunión con el Dios triuno, para que disfrutaran el amor del Padre y la gracia del Hijo por virtud de la comunión del Espíritu Santo. Se puede apreciar un cuadro maravilloso de esta comunión en Apocalipsis 22:1, donde vemos el trono de Dios y del Cordero, y el río de agua de vida que sale del trono. De hecho, ese río de agua de vida que fluye es la comunión en la que participan todos los creyentes. La comunión es el fluir de la vida divina que está dentro de todos los creyentes. De nuevo recalco que solamente hay una comunión. Esta es la comunión de los apóstoles, y también es la comunión única del cuerpo de Cristo. Si estamos en la comunión de los apóstoles, recibiremos a todos los creyentes genuinos de Cristo, sin importar las diferencias de doctrinas o de prácticas. Si creemos en Cristo y le hemos recibido como nuestro Salvador y Él vive en nosotros como nuestra vida, entonces al reunirnos debemos participar en este Cristo y disfrutarlo en comunión abierta junto con los otros creyentes. De este modo la vida de Cristo fluirá en nosotros, recibiremos a todos los creyentes y guardaremos la unidad del cuerpo de Cristo. No hay duda, Eric, que hoy existen muchas divisiones en el cristianismo debido a que los creyentes insisten en ciertas enseñanzas o prácticas, de modo que excluyen a los que no están de acuerdo con ellos. Lamentablemente este es el caso. Tomemos como ejemplo el bautismo por inmersión, una enseñanza bíblica, la cual creemos y practicamos. Pero si hacemos del bautismo por inmersión la base de nuestra comunión con otros creyentes, entonces dividiremos el cuerpo de Cristo, pues solo incluiremos en nuestra comunión a los creyentes que creen como nosotros y excluiremos a los demás. Aunque sabemos que el bautismo por inmersión es bíblico, debemos tener claridad que esta no es la base por la cual recibimos a otros creyentes. Para sentar las bases por la cual recibimos a los creyentes, debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Vive Cristo en usted? Si dijo sí, esto lo hace a usted un creyente. Y esta es la base para tener comunión con los demás creyentes. Debemos centrarnos en la persona de Cristo. Si nos centramos en cualquier otra persona, doctrina o práctica, causaremos división en el cuerpo de Cristo. Muy cierto, Eric. Bueno, ahora continuemos el estudio vida para escuchar acerca de la vida de iglesia que surgió después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora avanzamos
En Hechos 2, 43 y 45 dice, «Y sobrevino temor a toda alma, y muchos prodigios y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno». Que hayan hecho esto, les digo, es una prueba de la salvación dinámica, la cual hizo que los creyentes se despojaran de sus posesiones terrenales. Sin embargo, no se continuó practicando, ni tampoco llegó a ser una práctica formal en la vida de la iglesia, puesto que la enseñanza de las Escrituras no enfatiza estas prácticas. Después pasamos a Hechos 2, 46 y 47, donde vemos a los creyentes perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos eran uno en el templo, y partiendo el pan de casa en casa. Presten atención a que ellos no partían el pan en el templo, sino en las casas, de casa en casa. Ellos se reunían en el templo para hacer un testimonio. Y además, comían juntos con alegría, con exaltación, llenos de gozo y con simplicidad, con pureza y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día tras día a los que iban siendo salvos. No hay duda que el Señor añadía a los salvos, reuniéndolos con el resto de los creyentes, y este conjunto formaba la iglesia. Fue así que se inició la vida de la iglesia en el principio. Hechos 2 dice que los creyentes se reunían en el templo y también de casa en casa. El hecho de que se reunían en el templo se refiere a la costumbre tradicional judía, pero la segunda manera de reunirse, de casa en casa, se conformaba a la economía neotestamentaria de Dios, y estas reuniones en las casas se caracterizaban por alegría y sencillez de corazón. Entonces, Eric, ¿nos podría usted decir por qué las reuniones de los creyentes, de casa en casa, se acoplan también a la revelación del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios tenía que ir a un lugar físico determinado, el templo. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Según 1 Corintios 3:16, los creyentes de Cristo somos el templo de Dios. Y como lo confirma 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa del Dios viviente. Además, en Juan 4 se revela que adorar a Dios no tiene nada que ver con ir a un lugar específico. Más bien, debemos adorar a Dios en espíritu y en realidad. Y como dice Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Cristo, Él estará en medio de ellos. Por tanto, reunirse de casa en casa es una práctica que se conforma a la economía neotestamentaria de Dios. Ya que la economía neotestamentaria de Dios es su administración familiar para impartirse a sí mismo en su pueblo escogido y redimido a fin de edificar el cuerpo de Cristo, entonces, al reunirnos de casa en casa, es muy apropiado que tengamos comunión para impartirnos Cristo el uno al otro. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, podemos ver lo que debe ocurrir en estas reuniones de hogar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto significa que en ese grupo pequeño podemos considerarnos en mutualidad para ver cuál es nuestra condición a fin de orar unos por otros y llenar las necesidades específicas. En el Nuevo Testamento vemos que los creyentes se reunían en los hogares, lo cual trae a Cristo a nuestra casa y hace que Cristo sea real en nuestra vida diaria, y no solo el domingo. Así, de casa en casa, experimentamos a un Cristo vivo en nuestro diario vivir para practicar la vida de iglesia. Por eso quisiera animar a todos los radioescuchas a que abramos nuestros hogares y recibamos a todos los creyentes para tener comunión con ellos día tras día,
de casa en casa. Esto en verdad beneficiará nuestra vida diaria y nuestra vida familiar. Y finalmente, la comunión en las casas traerá la verdadera edificación del cuerpo de Cristo en mutualidad. Déjeme decirle, Eric, que puedo testificar que invitar a los creyentes de Cristo de forma constante es un factor que santifica nuestro hogar. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy, Eric, y que se repita su visita muy pronto. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El árbol de la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.